Listo. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras, amigos, familiares, simpatizantes. Desde Mexicali, Baja California, y por razones de la emergencia sanitaria en la que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo, nos vemos obligados a realizar de esta manera la presentación de este libro editado en homenaje a nuestro compañero Salvador Castañeda O'Connor, de nombre Salvador, Caminante del Porvenir. Este es un evento que organizamos pues para presentarlo los miembros del Partido de los Comunistas y de la Juventud Comunista de México, acá en Baja California, en Mexicali concretamente, y pues esperamos que sea de su interés. Este libro que bien tienen ustedes aquí al frente ya está en circulación, obvio, por las circunstancias sanitarias. Por el momento estamos ahí esperando que pase el tiempo, que se mejore un poco la condición para llevarlo a sus domicilios, a sus centros de trabajo, pero bueno, nos interesa a su servidor Luis Alfonso Vargas Silva, secretario general del Partido de los Comunistas, y al compañero Ricardo Montaño, secretario general de la JCM acá en Baja California, explicar a ustedes el contenido y los propósitos de este libro. Entonces, pues, sin más proemio, le cedo la palabra al compañero Ricardo Montaño para que nos haga una exposición inicial y vamos a hacer ahí una conversación de unos 30 minutos sobre el contenido y alcances, pues, propósitos de este texto. Ricardo. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes al público que nos observa. Como ya se dijo aquí, este libro es un homenaje al luchador social, político llamado Salvador Castañeda O'Connor, que lamentablemente nos dejó el año pasado, en septiembre. ¿De qué se trata este libro? Primero que nada, da una pequeña parte, un 1%, de la vasta, de la larga trayectoria política de este hombre. Da una parte de su pensamiento político, de su pensamiento social. Inicia con su testamento político, donde Salvador Castañeda no reniega de ningún modo su adhesión a la causa de la lucha por el socialismo. Se encuentra también de manera subsiguiente una pequeña introducción que da su hijo Rafael Castañeda. También consta de 4 partes. La primera data sobre sus últimos escritos políticos, que fueron expuestos tanto en redes sociales como en los libros que don Salvador Castañeda ya había escrito. En sus escritos políticos da una exposición clara sobre quiénes son los dueños de México. En pocas palabras, en síntesis, en resumen, él expone que aquel Estado Nacional que databa desde el año 1824 y que se fortaleció con la Revolución Mexicana de 1910, quedó prácticamente liquidado por los neoliberales que entraron en 1982 con la presidencia de Miguel de la Madrid. Expone la necesidad de reconstruir ese antiguo Estado mexicano, del cual no quedan ahora más que residuos, una caricatura, una sombra. Establece también de manera muy clara que los daños que han hecho los neoliberales son totalmente irreversibles. Pero lo que hay que hacer, lo que podemos hacer, es, repito, reconstruir ese Estado. ¿Cómo? Nacionalizando la tierra, nacionalizando la banca, suspendiendo el pago de la deuda externa,
y todos esos recursos millonarios que se van en eso, destinarlos a la lucha contra la pobreza, contra el hambre. Da unas palabras en cierto modo de aliento con respecto a la promesa del presidente López Obrador de mantener la autosuficiencia de México. Hace un relato de sus experiencias con otros líderes políticos como Alejandro Gascón Mercado. En fin, da una trayectoria muy amplia que, de acuerdo con los mismos autores de este libro, no basta decirlo aquí. ¿Es cuánto? Ricardo, por favor, explícale sobre todo a los jóvenes, pero también a los no tan jóvenes, que no tengan una idea, digamos, muy desarrollada de la lucha política, ¿por qué deben de leer este libro? En primer lugar, ¿por qué lo deben de comprar? Porque obvio, pues nosotros somos un partido que no somos subsidiados por el Instituto Nacional Electoral, ni por el gobierno, ni por los ricos. Somos un partido de trabajadores, de proletarios, pues, y que, bueno, una vez que lo adquieran, lo lean. ¿Por qué lo deben de leer los jóvenes? ¿Qué aprenderán aquí? Muy bien. Como ya dije, ahorita en este momento México está pasando por momentos sumamente terribles, deplorables, sin contar la emergencia sanitaria en la que ya estamos. Y la juventud en este momento se está preguntando qué podemos hacer, de dónde viene todo esto, cuál es la salida. Pues bien, aquí en este libro, como dije anteriormente, el compañero Salvador Castañedo Connor da un resumen de manera detallada de dónde vienen los grandes males que asolan a México, y vienen del periodo neoliberal. Viene también, nos remite a otros autores que hay que leer también para comprender la historia de México, para comprender las actuales circunstancias. Nos remite mucho a Vicente Lombardo Toledano, a las tesis sobre México, a Marx, a Engels, a Lenin. Y en esos textos viene establecido cuál es la salida para los males que están en México. Yo le digo a la juventud, lean este libro, pongan atención a sus palabras. Aquí está una lista de los males que asolan a México, y de manera implícita dice cuál es la salida: la lucha política por el socialismo, por la liberación nacional, para todos aquellos que no se consideren socialistas, pero tengan amor a la patria, para todos aquellos antiimperialistas que estén conscientes de que México es el patio trasero de las potencias imperialistas, de los monopolios internacionales, de la oligarquía financiera transnacional. Aquí están las recetas para salir. Aquí está el relato de cómo inició nuestro problema y de cómo podemos salir. Y sirve para comprender la historia de México. Muy bien, Ricardo. ¿Qué cosa nueva aprendiste en este libro, Ricardo? ¿Qué hay nuevo? Tú eres un muchacho con una formación política, con una cultura política, que le gusta mucho leer marxismo, leninismo, leer historia, en fin. Pero para alguien que nunca ha estado en esas lides o ha leído ese tipo de cosas, ¿qué cosa nueva puede traerle? ¿Qué cosa nueva puede darle? Algo nuevo para los que no tienen una formación política amplia o no se toman la molestia de tomar un libro de historia y leerlo, o que solo pasaban historia por pasar. Yo les diría,
Ustedes escuchan mucho al presidente de la República salir y decir que los neoliberales, los conservadores, los fifis, pero más que nada los neoliberales. Y pueden decir, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Y esos qué bocinas tocan? ¿O de dónde vienen? Los conservadores, ¿no? ¿Y esos quiénes son? Bueno, yo le respondo a esa, yo le digo a esa juventud, le recomiendo, si yo no tuviera formación política y leyera este libro, me diera cuenta quiénes son los neoliberales, qué hicieron los neoliberales, cómo hicieron los neoliberales para convertir este país en una caricatura de país, y qué es lo que había antes de los neoliberales, qué podemos hacer para revertir esas recetas diabólicas que hicieron los neoliberales. En fin, conocí a profundidad diversos conceptos políticos de los que yo ya había escuchado, pero no había tenido la molestia de profundizar en ellos. Les recomiendo que, si no entienden una palabra que está aquí, busquen más adelante. Aquí mismo se explica. Muy bien. Bueno, en esa misma idea de promover la lectura de este libro, yo quiero agregar algunas cosas. Primero, como se dice en su introducción, como se dice en su presentación que hizo el compañero Rafael Castañeda Pineda, este libro, que fue hecho en homenaje a Salvador Castañeda O'Connor, es como un rompecabezas, forma parte de un rompecabezas llamado Salvador Castañeda O'Connor. Esta es solo una parte de Salvador Castañeda O'Connor. Como ya lo explicó, ya lo narró Ricardo, este libro, que contiene 518 páginas, se divide en 6 partes. Una primera parte que contiene los últimos escritos políticos de nuestro compañero Salvador. Una segunda parte que contiene una compilación de artículos, entrevistas y discursos del homenajeado Castañeda O'Connor, que fueron seleccionados de diversos medios de comunicación partidarios, como fueron el periódico y la revista Vida Nueva, el periódico El Nayarita, el periódico Trabajadores, el periódico El Comunista y la revista Unidad Comunista, ahora de nuestro partido, que en toda esta selección de artículos, entrevistas y discursos, pues se expresa, se contiene una historia de lucha, la de Salvador Castañeda O'Connor. Luego viene una tercera parte que contiene Salvador y las redes sociales. En los últimos años de su vida, Salvador, por razones de la edad, por razones físicas, no podía andar tanto en las calles como de joven lo hizo, pero bueno, desde su despacho combatía, opinando, orientando, analizando, discutiendo, informándose a través de las redes sociales, él y sus compañeros y amigos, y nos ayudaba a pensar, nos ayudaba a reflexionar. Luego viene una cuarta parte que se llama Salvador y yo, que es una serie de textos que elaboramos sus compañeros, sus camaradas de partido, sus amigos, sus familiares y sus compañeros de lucha, pues en general, sobre Salvador y yo. Por ejemplo, viene aquí una carta muy hermosa que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hizo para él, leída por el subcomandante insurgente Galeano el 6 de diciembre pasado, que se denomina el más comunista de los zapatistas, en memoria de Salvador Castañeda O'Connor. Una carta muy hermosa que refleja la profundidad de la amistad, del cariño, pero sobre todo del compañerismo
de Salvador y de los comunistas, pues, compañeros de Salvador, con los zapatistas. Y luego vienen una serie de textos que hemos escrito o que escribimos, pues, sus compañeros y amigos, entre ellos el que quien les habla a ustedes en este momento. Viene una quinta parte que se denomina la despedida, que son los discursos que pronunciamos al pie de su tumba los dirigentes del Partido de los Comunistas, el día que los sepultamos, el 28 de septiembre pasado. Y por último, una sexta parte que se llama poemario, porque como buen intelectual que era Salvador, intelectual revolucionario, pues igual le gustaba la poesía. Y aquí vienen algunos poemas, autoría de Salvador. En fin, este es un libro, compañeros y amigos, que les pedimos a ustedes, no solo lo recomendamos para que en estos días de emergencia sanitaria y que tenemos la instrucción de la autoridad sanitaria para evitar la propagación de esta enfermedad provocada por el virus, pues este COVID-19, lo aprovechemos leyéndolo, lo aprovechemos analizándolo, discutiéndolo. Yo quiero decir que en este libro se refleja, se contiene los esfuerzos de Salvador Castañeda O'Connor de los últimos 20 años de su vida, cuando menos, para construir una organización, un partido, pues, como nosotros lo concebimos, un partido de la clase obrera, un partido de los proletarios, de los de abajo. Una organización revolucionaria que agrupe a los comunistas, a los partidarios de la lucha por el socialismo, porque estamos convencidos, él era el primero de ellos, en que se necesita ese tipo de organización. Y los esfuerzos de Salvador aquí se reflejan en pensar, en elaborar, en discutir, en opinar, en informarse para construir. Aquí hay un método. Implícitamente en este libro uno puede aprender un método para la interpretación de lo que estamos viviendo, de lo que vivimos, y para tener una idea sin llegar a ser adivinos de lo que puede pasar. Aquí hay un método, pero sobre todo ese método nos sirve para luchar, y esa era la idea de Salvador: construir una organización que contribuya a la lucha de nuestro pueblo por su liberación, por acabar con la explotación del hombre por el hombre, por acabar con el capitalismo y por, en los últimos años, contribuir a la salvación de la especie humana, a la defensa de la vida, a la defensa del territorio, de la libertad, de la soberanía. Los esfuerzos de Salvador aquí se reflejan en contribuir a desarrollar una línea política para que los revolucionarios mexicanos y en su conjunto los mexicanos, pues los trabajadores, nuestro pueblo, luchemos por resolver estas necesidades tan grandes que tenemos, empezando por la de garantizar nuestra vida y nuestra salud. En eso Salvador dedicó buena parte de su esfuerzo en los últimos 20 años. Desarrollar esa línea política de los revolucionarios y de nuestro pueblo. Y finalmente, aquí van a poder encontrar, en la parte final de su vida, Salvador en eso puso mucho énfasis, en el desarrollo de un programa de lucha, de un programa de acción. Un poco Ricardo ya lo esbozaba. Hoy que vivimos en esta época de emergencia sanitaria por este virus que ha provocado tanta enfermedad y tanta muerte en el mundo y en México, pues si queremos salvar nuestra vida y queremos preservar nuestra salud, nosotros necesitamos, por una parte, estar bien organizados para cumplir de manera organizada
las medidas de prevención sanitaria que nos han ordenado o que nos han establecido los médicos. Si eso lo dejamos al garete, es decir, lo dejamos al cumplimiento individual o voluntario de cada quien, está claro que esta enfermedad se va a seguir propagando. Se necesita, por un lado, conciencia, pero sobre todo se necesita organización. Una gran organización social entre nuestro pueblo para cumplir con las medidas de protección sanitaria que nos impone esta nueva enfermedad llamada coronavirus. Pero por otra parte, necesitamos tener las medicinas, los médicos, enfermeras y las instalaciones sanitarias, pues, y médicas necesarias para atendernos y para proteger nuestra vida. Nosotros pensamos que para eso, es decir, para el salvamento de nuestra vida y de nuestra salud, en primer término, se necesitan destinar grandes recursos. Y lo que planteó Salvador, ahí está, inicialmente en un programa de acción, es que nosotros necesitamos reconstruir a nuestro Estado propio, porque hoy somos una extensión del Estado, o somos un Estado, pues, al servicio, tenemos un Estado en México al servicio de los monopolios, de las multinacionales, pues. Necesitamos tener un Estado que esté al servicio de nuestra patria y de nuestro pueblo, que garantice la integridad de nuestro territorio, que garantice nuestra independencia y soberanía nacional. Y nosotros necesitamos dejar de pagar la deuda externa para tener dinero suficiente para contar con médicos, con enfermeras, con medicinas, con equipo sanitario y médico suficiente para atender esta pandemia y otras más que nos amenazan y que nos aquejan. Suspender el pago de la deuda externa para tener recursos suficientes y dejar de cumplir, pues, con la política de libre comercio, es decir, denunciar el Tratado de Libre Comercio, hoy TEMEC, que por cierto en los Estados Unidos y en Canadá dicen que debe posponerse su entrada en vigor para hacerle frente a esta pandemia. Lo que está claro es que esta pandemia ha provocado de manera acelerada que se dé esta crisis estructural del sistema capitalista que ya se avecinaba, que ya se preveía que vendría. Esta pandemia la ha acelerado, ha sido el elemento que la explote. Necesitamos tener los recursos suficientes y tener la política propia para producir nuestros medicamentos que atiendan esta pandemia y otras más. Porque hoy esa industria, la farmacéutica, está en manos de los monopolios extranjeros. Y el precio de los medicamentos, todo el mundo sabe que es exorbitante. Y está claro con esta pandemia que si no tenemos una alimentación adecuada, no vamos a tener en nuestro sistema inmunológico las defensas suficientes para protegernos de ese tipo de virus, hoy nuevo COVID-19 y los otros que hay y que puede haber en el mundo. Se necesita que los mexicanos nos alimentemos sin comida chatarra, sin la comida que producen los monopolios o la agroindustria basada en semillas transgénicas, basada en agroquímicos, en fin, basada en la producción de comida chatarra, decimos nosotros. En fin, aquí están planteados en este libro, inicialmente, pues, algunas ideas, algunos esbozos
de lo que puede ser un programa de lucha, un programa de acción de nuestro pueblo, no solo de los revolucionarios, no solo de los partidarios del socialismo o de los comunistas, de nuestro pueblo en su conjunto, para que podamos resolver nuestras necesidades. Hoy que estamos tan preocupados, yo lo entiendo, porque la autoridad sanitaria nos ha dicho que nos resguardemos en nuestras viviendas y que no salgamos a la calle, para impedir con eso la propagación del virus. Y han ordenado que se suspendan las actividades, es decir, las labores no esenciales. Es una orden de la autoridad sanitaria. Si usted está enfermo y va con su médico no solo le va a prescribir en la receta qué medicinas debe tomar, también le va a prescribir qué otras cosas debe hacer para curarse. No tomar cosas frías, reposar, etcétera, etcétera, etcétera. Que no solo tienen que ver con la ingesta de medicamentos. Si nosotros tenemos que curarnos, tenemos que atender a nuestros médicos, que nos están indicando qué hay que hacer. Pero resulta que pues hay cosas de orden objetivo. Hay que ir a trabajar. Y vamos a trabajar porque necesitamos tener ingresos, tener salario, pues. O ingresos en general, los que somos los que trabajamos por nuestra cuenta. Y necesitamos esos ingresos para comer y demás necesidades que tenemos. Entonces se ha ordenado que solamente trabajen los que tienen que ver con actividades laborales esenciales, la industria farmacéutica, la industria de los alimentos, la industria energética, la actividad relacionada con la impartición y procuración de la justicia, la prestación de los servicios públicos, la actividad que tiene que ver con la seguridad pública, en fin. Fuera de eso, las actividades no esenciales hay que suspenderlas. Pero hay que pagar el salario a los trabajadores y no hay que correrlos. Y bueno, suponiendo que los patrones sean tangentes y humanos, a como los llama el presidente, y nos paguen, pero hay un hecho objetivo: la producción de las mercancías que necesitamos para vivir, es decir, de los alimentos y demás cosas, están en manos de los monopolios extranjeros, están en manos de las transnacionales. Entonces nosotros tenemos un problema estructural que hay que atender. En fin, compañeras y compañeros, de este libro, de la lectura de este libro, derivan una serie de reflexiones, una serie de preocupaciones, pero sobre todo una serie de acciones que pensamos que debemos realizar en lo inmediato. El mundo cambiará, debe cambiar después de que se controle esta pandemia, después de que se encuentre la manera de combatir esta enfermedad provocada por este virus y que se combata este virus. Debe cambiar para bien, para que deje de existir la profunda desigualdad económica y social que hay en el mundo y en México, y que solamente un puñado de multimillonarios sean los que concentran la riqueza. Debe cambiar la forma de relacionarnos entre los hombres en general, hablo en términos genéricos, es decir, hembras y varones, pues. Debe cambiar eso, para efecto de que se acabe con la explotación, con el despojo, con el desprecio, con la discriminación, con el saqueo, con la muerte, con la persecución, la represión, el asesinato. Debe acabar eso y construir otro tipo de sociedad, otro mundo. Está claro que el capitalismo por sí solo no va a desaparecer. Está claro eso. Aún y con esta pandemia, más bien el capitalismo es capaz, los que mandan en el mundo, en este sistema capitalista, son capaces, con tal de permanecer,
de llevarnos a la extinción a la mayor parte de la especie humana, por enfermedad, o por hambre, o por muerte, o por desaparición. Entonces, pensamos que este libro, compañeras y compañeros, puede ayudar a reflexionar para encontrar los caminos para cambiar este sistema tan injusto en el que vivimos y que otro mundo construyamos en el que acabemos con la explotación del hombre por el hombre, acabemos con la propiedad privada sobre los grandes medios de la producción de riqueza, sobre las grandes fábricas, los comercios, la tierra. En esto destina parte de sus preocupaciones, de sus cavilaciones, Salvador, en el problema de la tierra, en el problema de la nacionalización de la tierra, para que produzcamos los alimentos necesarios para vivir. En fin, compañeras y compañeros, no queremos abusar de su tiempo, solamente queremos en estos días de emergencia sanitaria ofrecer este material de reflexión, de análisis, de lucha, que insisto, puede ser de utilidad. No sé si tengas algo más que decir, Ricardo, antes de despedirnos. Solamente, pues como ya se dijo, nomás les voy a compartir una pequeña reflexión que yo di el día de ayer, mientras me encontraba leyendo este libro. Hay una parte donde el compañero Salvador Castañeda dice que el Estado Nacional ya no existe y da un relato de cómo era antes de 1982, cuando llegan los neoliberales. Y dice algo que yo llevo mucho tiempo diciendo, y creo que coincidimos mucho en eso. El Estado mexicano, anterior al neoliberalismo, tenía identidad. Teníamos industria propia, alimentaria, de automóviles, cinematográfica. México producía lo que necesitaba. El Estado tenía hasta canales de televisión. Los neoliberales se encargaron de rifarlo todo a precios de ganga, a precios de tianguis. Ahí nacieron Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego. Yo solo quiero decirles que si queremos que esta realidad que vivimos termine, que volvamos a ser un país con identidad, un país autosuficiente, le demos una leída a las palabras de Salvador Castañeda O'Connor, porque, reitero, aquí está un relato de la situación y qué es lo que debemos hacer para que esta barbarie termine. Muchas gracias. Oye, Ricardo, te quiero preguntar algo derivado de esta intervención y de algo que dijiste antes. ¿Tú eres partidario de ese pasado? No soy partidario de ese pasado. ¿De qué eres partidario ahora? No, yo soy partidario del marxismo-leninismo. Pero es muy humillante cómo los neoliberales nos han quitado todo lo que ya teníamos. Dice Salvador en una página que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no quiero spoilearlos tampoco, debería ser como el gobierno de Adolfo Suárez en España, que fue un gobierno de transición. Pero en fin, yo no soy partidario del antiguo PRI, ni de Luis Echeverría, ni de Adolfo López Mateos. Solamente yo lo que soy partidario es del marxismo-leninismo, de un Estado proletario y de un país que no sea traspatio ni de los americanos, ni de los chinos, ni de los rusos, ni de las transnacionales. Bien, bueno, compañeras y compañeros, pues sobre todo
quisimos hacer este programa con el propósito de que los jóvenes, aquí hay un par, hay otros que por razones de esta emergencia sanitaria no están, y desde mi casa, que es su casa, pues estamos transmitiendo en Mexicali, Baja California. Esperamos vernos muy pronto para cumplir con nuestros pendientes de lucha, de acción, de trabajo, con nuestros acuerdos, con las tareas pues que se derivarán una vez que pasemos esta emergencia sanitaria. Insisto, veo el futuro, como la mayor parte de nuestro pueblo, con preocupación, pero como Salvador aquí lo expresa, lo veía, vaya. Nosotros lo vemos con alegría, porque pensamos que hay que cambiar esta triste realidad en la que estamos viviendo. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Hasta pronto.